Hola, mi nombre es Andrea Cerve y a continuación vamos a conversar un poco acerca de las diferencias en la política fiscal entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. No es un secreto que la mayoría de los países en vías de desarrollo poseen importantes recursos naturales que tienden a no ser potencializados o aprovechados por problemas estructurales, es decir, que el desarrollo se encuentra estrechamente vinculado a capacidades relacionadas a la administración, la institucionalidad, la estabilidad política, la efectividad económica y la existencia de un Estado de Derecho. A continuación, expondremos dos ejemplos a modo comparativo que resaltan las vías y decisiones que países en situaciones similares toman y los efectos que estos tienen en la economía. Como primer escenario, tenemos los efectos del auge petrolero sobre el sistema fiscal en Venezuela y Noruega. Si bien es cierto que la producción y exportación de petróleo llevó a Venezuela a su cenit en 1970, las grandes rentas que ingresaron al país, junto con la volatilidad de los precios del mercado internacional, lo sumieron en un sesgo monoproductor, que tuvo severas consecuencias en el derroche del gasto público durante años y sucesivamente en el progresivo endeudamiento. El debilitamiento de otros sectores económicos importantes que pudieron haber aportado a la industrialización y la dependencia sobre los ingresos petroleros que a su vez trajeron el descuido de la actividad fiscal. La planificación pública para el Estado venezolano se volvió cada vez más difícil, dado el impredecible comportamiento de los precios del crudo. Esto impedía sostener una economía estable. Es así como después de los 70, Venezuela comienza a registrar déficits fiscales prolongados que empiezan a cobrar las decisiones tomadas en el auge petrolero. Como esta industria jamás fue grabada y las exportaciones de productos que habían intentado sobrevivir a un tipo de cambio sumamente apreciado desaparecieron, los ingresos tributarios no excedieron para 1993 el 5% del PIB. No obstante, en el caso de Noruega, cuando el gobierno identificó los estragos que las rentas petroleras desencadenaban, en los 90 crearon un fondo de ahorro en el que se depositarían los excedentes de estos ingresos. Se ahorraría entonces para generaciones futuras, se invertiría en mercados financieros exteriores que no tuvieran vinculaciones a la economía noruega y por ende no la afectaran, y encima la diversificación de la economía aún podría expandirse, entendiendo que esta no se afectaría por una apreciación. En base a lo expuesto, podemos decir, entonces, que el sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos esenciales sin un excesivo endeudamiento público como primer paso, y hacerlo sin desalentar la actividad económica. Venezuela es cierto que intentó recortar el gasto público a través de la reducción de salarios públicos, la posposición de mantenimientos de infraestructura, ajustes en los presupuestos de educación y salud, en un esfuerzo por corregir los desequilibrios fiscales. Sin embargo, estas políticas fueron altamente perjudiciales en términos de eficiencia y llevaron en más de una ocasión al colapso de los servicios públicos. Ahora bien, el siguiente caso lo componen México y Alemania, ambas repúblicas federales, pero con ciertas diferencias en su estructura fiscal. La capacidad recaudatoria de México se ha caracterizado por la centralización de los tributos al gobierno federal, es decir, que hay una débil participación y recaudación a nivel estatal y municipal. Esto ha acrecentado la ineficiencia de su sistema, el cual carece de un diseño estratégico que tan solo ha crecido 3 puntos porcentuales en 30 años, mientras que Alemania ha logrado esta hazaña en tan solo 1, gracias a la implementación de un sistema que ellos llaman la equiparación fiscal. Esta equiparación fiscal compara un indicador de capacidad fiscal con un indicador de necesidades fiscales, y la diferencia es la base de las transferencias compensatorias que se dan a favor de las regiones más pobres. México es altamente dependiente de los ingresos no tributarios, y la escasa recaudación fiscal, la evasión y las exenciones han traído limitaciones con respecto al gasto público, al punto de privatizar las contribuciones sociales y el sistema de pensiones. Alemania, por otro lado, ha concentrado sus esfuerzos en el estricto cobro de impuestos para brindar beneficios sociales de largo plazo a la población. Es en este punto en el que los medios modernos de recaudación de ingresos desempeñan un papel fundamental, pues en el caso de estos países es el factor determinante de que el gobierno logre elevados niveles de ingresos tributarios. En los países en vías de desarrollo, los ingresos tienden a estar distribuidos en forma más desigual. Con frecuencia, el poder económico y político de los contribuyentes más ricos permite impedir la adopción de reformas fiscales que incrementarían su carga tributaria. Ello explica en parte por qué muchos países en desarrollo no han explotado plenamente los impuestos sobre la renta de las personas físicas y los impuestos sobre la propiedad.
Asimismo, las dificultades para generar estadísticas confiables impiden que los responsables de la formulación de políticas públicas evalúen el impacto potencial de los cambios en el sistema tributario. En consecuencia, en muchos casos se opta por introducir cambios marginales en vez de grandes cambios estructurales, y frecuentemente los gobiernos implantan sistemas tributarios que les permiten explorar las opciones disponibles en vez de establecer sistemas tributarios racionales, modernos y eficientes. Gracias.